¿Estás cansado de luchar contra tu propia mente? ¿De que los pensamientos negativos te despierten, te persigan, te paralicen? No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque dentro de ti hay una parte que ya no quiere vivir así. Y déjame decirte algo claro y directo. Puedes cambiarlo, pero no con frases vacías ni consejos superficiales. Hoy vamos a ir a la raíz. Vamos a descubrir cómo eliminar los pensamientos negativos de forma real, consciente y poderosa. Este no es un video más, es un reto. Es una llamada a tomar el control de tu mente antes de que ella siga controlando tu vida. Porque si no limpias tu pensamiento, tus emociones se volverán tóxicas. Y si no dominas lo que piensas, vivirás atrapado en una realidad que tú mismo estás creando. Quédate hasta el final, porque después de esto, no volverás a ver tus pensamientos igual. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con determinación esta frase: hoy domino mi mente, soy estoico. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que escribes con intención se graba en tu subconsciente. Esa frase no es solo un conjunto de palabras, es una declaración de poder, una reprogramación interna y un compromiso contigo mismo. Es tu forma de decir: ya no me dejo arrastrar por pensamientos negativos, hoy tomo el control. Escríbela, léela, repítela y permite que sea el primer paso hacia tu nueva mentalidad. Enseñanza 1. Muchas de nuestras preocupaciones vienen de lo que ya vivimos. Muchas veces, cuando te sientes ansioso, cuando te invade la preocupación por el futuro, no es porque el presente esté realmente amenazando tu estabilidad, sino porque algo dentro de ti ya conoce ese miedo, porque lo ha vivido antes. Lo que hoy llamas preocupación, muchas veces es solo una herida antigua que aún no ha sanado. La raíz de nuestras preocupaciones suele estar en el pasado, en momentos que no supimos cómo procesar, especialmente durante la infancia. Pérdidas, rechazos, situaciones donde no fuimos protegidos o comprendidos, se quedan grabadas en lo profundo de nuestra mente. Y aunque crecemos, esas partes no resueltas siguen dentro de nosotros, hablando en forma de ansiedad, temor al rechazo o miedo al abandono. El renombrado psicólogo Donald Winnicott explica que muchos adultos no están reaccionando al presente, sino a una memoria emocional del pasado. Es decir, lo que hoy te duele no es lo que está pasando, es lo que pasó y no tuviste recursos para afrontar. Tal vez una vez esperaste que alguien te ayudara y no lo hizo. Tal vez fuiste criticado o comparado constantemente y ahora temes no ser suficiente. Tal vez sentiste que si cometías un error, perderías el amor o la aprobación de quienes más necesitabas. Ese miedo, esa inseguridad, quedó guardada. Y ahora, cada vez que enfrentas una situación incierta, tu mente vuelve a ese dolor original. No estás viendo el presente, estás reviviendo el pasado. El problema es que muchas veces no somos conscientes de esto. Pensamos que nuestra ansiedad por el futuro es lógica, que nuestras dudas están justificadas. Pero si observas más profundamente, verás que muchas de tus preocupaciones no tienen raíces en lo que realmente está ocurriendo, sino en lo que ocurrió hace mucho y no se resolvió. Por eso es tan importante hacer un trabajo de introspección, porque no puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes cambiar el lugar que ocupa en tu vida. Y aquí es donde comienza el proceso de transformación. Reflexiona. Tómate un momento y hazte esta pregunta: ¿qué me preocupa hoy? ¿Qué pensamientos me generan angustia o inseguridad? Luego, en lugar de buscar la respuesta en el futuro, intenta mirar hacia atrás. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso? ¿Recuerdas una escena, una edad, una sensación similar? Tal vez te das cuenta de que tu miedo al rechazo no tiene tanto que ver con tu pareja actual, sino con aquella vez en que tu padre o tu madre te ignoró cuando más necesitabas ser visto. Tal vez tu angustia por fallar en tu trabajo no nace de tu jefe actual, sino de los años en que te exigieron perfección y te castigaron por cada error.
Desde el estoicismo, Marco Aurelio enseñaba que debemos examinar nuestras emociones con desapego, preguntándonos, ¿esto que siento es realmente necesario o está influido por heridas pasadas? El sabio no se deja llevar por lo que siente en el momento, sino que observa la emoción, la cuestiona y decide si merece su atención. Esto es clave para recobrar la calma. Cuando logras identificar ese origen, algo cambia, porque dejas de pelear con el presente y comienzas a sanar el pasado. Y ahí viene el siguiente paso. Reconoce que lo que te preocupa hoy no es una amenaza real, sino una emoción antigua activada. No estás en peligro, no estás en esa escena de tu infancia. Eres un adulto, tienes más recursos, más poder, más herramientas. Puedes elegir responder diferente. Cada vez que una preocupación te invada, repítete esto. Esto no es real, esto es un eco del pasado. Escríbelo si es necesario, recuérdalo. Porque cuando lo reconoces, el poder de esa emoción se debilita. Ya no te controla, ya no dirige tu vida. El resultado de este trabajo no es inmediato, pero es poderoso. Poco a poco empezarás a notar que muchas de tus preocupaciones pierden fuerza. Dejarás de vivir con la sensación constante de peligro. Comenzarás a tomar decisiones más tranquilas, más conscientes. Sentirás una mayor claridad y, lo más importante, dejarás de vivir atrapado por tu historia. Porque comprender el origen de tus miedos es el primer paso para liberarte de ellos. No se trata de negar el pasado, sino de transformarlo. De mirar con compasión a ese niño que fuiste y decirle, ya no estás solo, ahora yo estoy aquí para cuidarte. Cuando entiendes que tus preocupaciones no nacen del futuro, sino de heridas no sanadas, empiezas a recuperar tu libertad. Y desde ahí, puedes construir una vida más plena, más presente, más tuya. Enseñanza 2. Utiliza barrendero de pensamientos negativos. Si estás atrapado en un ciclo de preocupaciones constantes, necesitas usar una herramienta que realmente funcione, una que no solo calme tu mente, sino que la entrene. Esa herramienta se llama el destructor de preocupaciones. Es un método práctico, directo y eficaz para dejar de dar vueltas en tu cabeza con pensamientos que solo generan ansiedad y empezar a tomar el control de tu mente con claridad. No se trata de ignorar tus problemas, sino de enfrentarlos con un proceso que transforma la preocupación en acción. Primero, tienes que definir tu preocupación con total claridad. Nada de vaguedades. No digas «me siento mal» o «algo me inquieta». Escribe exactamente qué es lo que te preocupa. ¿Tienes miedo de perder tu empleo? ¿Temes una discusión con alguien importante? ¿No sabes cómo vas a pagar una deuda? El simple hecho de escribirlo ya empieza a darle forma, y cuando algo tiene forma ya no es tan aterrador. Porque el miedo crece en la niebla, pero se debilita con luz y estructura. Luego viene el segundo paso. Determina cuál sería el peor desenlace posible. Sé brutalmente honesto contigo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar en esta situación? Tal vez te despidan, pierdas una oportunidad o enfrentes una crítica fuerte. Este paso es incómodo, pero necesario, porque muchas veces el miedo no está en lo que puede pasar, sino en no atreverte a mirar lo que podría pasar. Cuando lo nombras, deja de ser un monstruo invisible. Ahora, acepta ese peor escenario. Sí, acéptalo. No como resignación, sino como preparación. Dite a ti mismo, si eso ocurre, aún así puedo seguir adelante, no me destruirá. Esa aceptación es liberadora, porque mientras estás en negación, tu mente pelea con un fantasma, pero cuando aceptas el posible desenlace, dejas de resistir y al dejar de resistir, tu mente se libera para encontrar soluciones. Y aquí viene la parte poderosa, empieza de inmediato a mejorar la situación. No te quedes esperando que las cosas se resuelvan solas. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, para evitar que ese peor escenario ocurra o para suavizar su impacto? Tal vez hablar con alguien, buscar información, hacer un plan B, ahorrar, prepararte, anticiparte. La acción elimina la preocupación,
porque la ansiedad crece en la inacción. Pero cuando haces algo, por pequeño que sea, le estás diciendo a tu mente, estoy al mando. Esta técnica no es teoría. Es una herramienta probada por líderes, empresarios, pensadores y personas que enfrentan situaciones complejas todos los días. Y lo mejor es que funciona siempre, porque siempre puedes definir tu preocupación, siempre puedes imaginar lo peor, siempre puedes prepararte, siempre puedes hacer algo. Desde la visión del estoicismo, este proceso también encaja perfectamente. Séneca, uno de los grandes sabios estoicos, recomendaba practicar la premeditatio malorum, imaginar conscientemente los peores escenarios, no para sufrirlos antes de tiempo, sino para reducir su poder sobre ti. Cuando anticipas lo que puede ocurrir y te entrenas mentalmente para aceptarlo, te haces más fuerte, más estable, más libre. Aplicar el destructor de preocupaciones en tu vida diaria cambiará por completo tu relación con los problemas. Ya no huirás de ellos, ya no los inflarás con miedo, los enfrentarás con estructura, y al hacerlo, tu mente se liberará de ese ruido mental constante que te desgasta. Tendrás más energía, más enfoque y más paz. Porque la clave no está en vivir sin problemas. Eso es imposible. La clave está en dejar de vivir paralizado por ellos. Y eso lo logras con un sistema, no con deseos vagos, con acción concreta, no con frases sueltas. Así que la próxima vez que sientas que una preocupación te persigue, no huyas. Siéntate, escribe, analiza, acepta, actúa. Usa el destructor de preocupaciones y conviértete en el dueño de tu mente. Porque cuando enfrentas tus temores con claridad y estrategia, lo que parecía una amenaza se convierte en un desafío. Y tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para superarlo. Enseñanza 3. Los pensamientos automáticos provienen de múltiples fuentes y a menudo son falsos. Hay pensamientos que aparecen en tu mente sin que los invites. Son automáticos, veloces, repetitivos y muchas veces negativos. Te dicen que no puedes, que vas a fallar, que nadie te quiere, que todo saldrá mal. Y lo peor es que los crees sin cuestionarlos. Pero aquí está la verdad. Muchos de esos pensamientos no son tuyos, no son reales, no son objetivos, son solo ecos de una historia que ni siquiera elegiste. Estos pensamientos automáticos vienen de múltiples fuentes. Algunos se originan en tu genética, en un sistema de alerta que heredamos de nuestros antepasados para protegernos del peligro. Pero ese sistema, que antes nos ayudaba a sobrevivir en entornos hostiles, hoy se ha vuelto hipersensible. Reacciona con miedo ante cosas que no representan una amenaza real. Es como una alarma que suena aunque no haya fuego. Otros pensamientos provienen de traumas no resueltos. Quizás viviste rechazo, abandono o humillación en la infancia. Esas experiencias dejan marcas profundas. Y cada vez que algo se parece a ese dolor del pasado, tu mente lanza un pensamiento automático de defensa. Me van a rechazar otra vez. No valgo lo suficiente. Esto va a salir mal. No porque sea cierto, sino porque tu cerebro quiere protegerte de volver a sentir ese dolor. También están las influencias sociales y culturales, lo que viste en casa, lo que escuchaste en la escuela, lo que te mostraron los medios. Frases como los hombres no lloran, el dinero es malo, las mujeres deben complacer, tienes que ser el mejor para valer algo. Todo eso se va instalando como verdades absolutas, cuando en realidad son construcciones llenas de distorsiones, prejuicios y miedo. Y luego está el ruido del entorno. Redes sociales, noticias alarmistas, comparaciones constantes. Todo eso alimenta pensamientos que no nacen de tu sabiduría interna, sino de una programación externa que muchas veces es tóxica. Te llenas de dudas, inseguridad, miedo al fracaso, culpa por descansar o sentirte diferente. El problema es que creemos todo lo que pensamos. Si aparece en nuestra mente, le damos poder. Lo tomamos como una señal, como una verdad incuestionable, pero es momento de romper con ese hábito.
porque tus pensamientos automáticos no son la voz de la verdad, son solo patrones mentales aprendidos, heredados o activados por viejas heridas. Aquí entra tu poder: cuestionarlos, observarlos, desafiarlos. Cuando un pensamiento te invada, no lo aceptes como verdad. Hazte preguntas: ¿de dónde viene esto? ¿A quién se lo escuché primero? ¿Es realmente cierto o solo es familiar? ¿Qué evidencia tengo? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me ayuda o me hunde? Al hacer esto, empiezas a descubrir que muchos pensamientos son solo una grabación vieja repitiéndose. Y cuando los ves como lo que son, programaciones, no profecías, recuperas tu libertad mental. Dejas de ser una víctima de tu mente para convertirte en su líder. Una herramienta poderosa para esto es la escritura. Anota esos pensamientos. Al ponerlos en papel, pierden parte de su fuerza. Luego, respóndelos con lógica, con compasión, con nuevas perspectivas. Verás cómo lo que parecía una verdad absoluta se convierte en una idea absurda o simplemente irrelevante. Desde el estoicismo, Epicteto decía que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Eso incluye los pensamientos automáticos. El sabio no se deja llevar por lo primero que piensa. Examina, filtra, elige, porque sabe que la mente es como un jardín, y si no eliges qué sembrar, crecerá maleza por defecto. Y ese es el resultado que vas a empezar a ver si aplicas esto en tu vida. Menos pensamientos dañinos, más claridad interior, más calma. No porque dejes de pensar, sino porque dejas de creer todo lo que piensas. Ganas poder, ganas espacio, ganas paz. No estás obligado a seguir las ideas que aparecen sin tu permiso. Puedes verlas, entender de dónde vienen y decidir si las sigues o no. Y en esa decisión empieza tu verdadera libertad mental, porque tú no eres lo que piensas. Tú eres quien decide qué pensar. Enseñanza 4. Separarse del pensamiento negativo mediante la observación consciente. Cuando aparece un pensamiento negativo en tu mente, lo primero que sueles hacer es creerlo. Lo tomas como una verdad, te identificas con él y reaccionas como si ese pensamiento definiera quién eres o lo que está pasando. Pero aquí está la clave. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y cuando aprendes a separarte de ellos mediante la observación consciente, algo extraordinario comienza a pasar dentro de ti. Recuperas el control sobre tu mente. Los pensamientos son solo eventos mentales, como nubes que cruzan el cielo. Aparecen, flotan un momento y luego se van. Pero cuando tú te aferras a ellos o te confundes con ellos, empiezas a sufrir. Por ejemplo, no es lo mismo decir «soy un fracaso» que decir «estoy pensando que soy un fracaso». Esa pequeña diferencia crea un espacio entre tú y tu mente, y en ese espacio aparece la libertad. Cada vez que aparece un pensamiento negativo, puedes detenerte un instante y decirte «estoy teniendo el pensamiento de que...». Ese simple acto de etiquetar el pensamiento ya cambia tu relación con él. No lo estás negando ni luchando contra él, solo lo estás observando. Estás practicando la conciencia plena, estás saliendo del piloto automático. Este tipo de práctica es profundamente transformadora porque rompe el ciclo de reactividad. Si no haces conciencia, los pensamientos negativos te arrastran y reaccionas sin darte cuenta. Pero cuando observas, no reaccionas, eliges. En lugar de hundirte en la tristeza, la culpa o el miedo, reconoces que eso es solo un patrón mental que no necesita definir tu estado emocional. Además, la observación consciente debilita el poder de los pensamientos negativos porque deja de alimentarlos. Un pensamiento solo persiste cuando tú lo refuerzas con atención, juicio o resistencia. Pero si lo miras sin identificarte, sin luchar ni huir, ese pensamiento pierde fuerza, como una llama que se apaga por falta de oxígeno. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica? La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, uno que te haga sentir mal, pequeño o limitado, detente por un segundo, respira y di mentalmente, estoy notando que mi mente está diciendo,
Por ejemplo, estoy notando que mi mente dice que no soy suficiente, o estoy observando el pensamiento de que todo va a salir mal. Al hacerlo, estás desidentificándote de ese contenido, estás cambiando del rol de víctima al rol de testigo, y ese cambio lo es todo. Puedes incluso imaginar ese pensamiento como si fuera una frase flotando en una pantalla frente a ti. No eres tú, es solo algo que tu mente generó. Y tu mente, como cualquier órgano, a veces se equivoca. Produce ideas inútiles, antiguas o influenciadas por el miedo. Pero tú no tienes que creerlas todas, puedes verlas pasar. Desde el estoicismo, Epicteto enseñaba que lo que perturba al ser humano no son las cosas en sí, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y nuestras opiniones muchas veces se forman en automático, sin conciencia. Al observar los pensamientos sin aferrarse, estás aplicando la sabiduría estoica, no dejarte gobernar por lo que aparece en tu mente, sino cultivar dominio sobre ella. Este entrenamiento requiere práctica, pero los resultados son inmensos. Cuanto más observes sin identificarte, más paz sentirás. Dejarás de ser una marioneta de tus pensamientos. Ya no reaccionarás con ansiedad, enojo o tristeza cada vez que tu mente dispare una idea negativa. En su lugar, responderás con serenidad, con lucidez, con presencia. La calma mental no llega por tener una mente vacía, sino por tener una mente entrenada. Y el entrenamiento empieza con la observación, con la capacidad de mirar lo que piensas sin convertirlo en tu realidad. Porque cuando te separas de tus pensamientos, descubres que tú no eres tu mente, tú eres mucho más que eso. Eres la conciencia que observa, el espacio entre cada pensamiento, la calma que emerge cuando dejas de pelear con lo que pasa dentro de ti. Haz de esta práctica un hábito. Cada pensamiento negativo es una oportunidad para volver al presente, para reconectar con tu poder. Porque si puedes observarlo, puedes superarlo. Y si puedes superarlo, puedes transformarte. Enseñanza 5. La importancia de la acción para disipar el miedo. El miedo tiene una cualidad muy particular. Se alimenta de la inacción. Cuanto más piensas en lo que te asusta, más grande se vuelve. Cuanto más lo evitas, más poder le das. Pero hay una verdad que transforma esta dinámica por completo. El miedo no sobrevive cuando te mueves. La acción es su antídoto. Y por más pequeño que sea el paso que des, ese movimiento corta el ciclo del temor y empieza a devolverte el control. Cuando te quedas paralizado esperando el momento perfecto, esperando sentirte listo, esperando tener garantías, el miedo crece como una sombra. Y esa espera se convierte en terreno fértil para la duda, para la ansiedad, para todas esas historias mentales que dicen no puedo, no va a salir bien, voy a fracasar. Pero en el momento en que decides actuar, incluso con miedo, algo cambia dentro de ti. Porque estás demostrando que tú mandas, no tus pensamientos. La clave está en no esperar a sentirte valiente para actuar. Esa es una de las trampas más comunes. Creer que primero necesitas confianza para moverte. Pero es al revés. La confianza nace después de la acción, no antes. Cada vez que haces algo que te asustaba, incluso si el resultado no es perfecto, ganas una prueba interna de que puedes. Y esa prueba se convierte en autoconfianza real, no imaginaria. Imagina por un momento que tienes miedo de hablar en público. Puedes pasar semanas analizando, visualizando, preocupándote por lo que podría salir mal. Pero nada cambia hasta que tomas un micrófono y hablas. Tal vez tiemble tu voz, tal vez te equivoques, pero al hacerlo, el miedo pierde fuerza, porque hiciste lo que más temías y sobreviviste. Esa experiencia vale más que 1000 horas de análisis. Actuar no significa lanzarte al vacío sin preparación, pero sí significa dejar de esperar que todo esté resuelto. Es comenzar con lo que tienes, desde donde estás, y con lo que sabes ahora. Da un paso, aunque sea pequeño. Haz esa llamada, manda ese correo, lanza ese proyecto, di lo que tienes que decir. El movimiento es lo que rompe la prisión mental del miedo.
Desde el estoicismo, los grandes sabios como Marco Aurelio lo entendían muy bien. Él decía: si algo está en tu poder, hazlo. Si no lo está, acéptalo. Y cuando se trata del miedo, lo que sí está en tu poder es actuar. No puedes controlar que el miedo aparezca, pero sí puedes elegir no obedecerlo. Puedes caminar con él sin que te detenga. Cuando haces de la acción un hábito, tu relación con el miedo cambia para siempre. Ya no lo ves como una señal de detención, sino como una señal de dirección. Si algo te asusta, probablemente es justo lo que necesitas enfrentar. No porque seas imprudente, sino porque el crecimiento está al otro lado del miedo. Y cada vez que cruzas ese umbral, te vuelves más libre. Esto no significa que el miedo desaparecerá por completo. Significa que aprenderás a moverte con él, a pesar de él, y eventualmente por encima de él. Porque cuando el miedo ve que no te detiene, empieza a desaparecer. No porque lo venzas en una sola batalla, sino porque le demuestras día a día que tú eliges avanzar. Si hoy estás sintiendo miedo por algo, no te juzgues. El miedo es humano, pero no le des el control. Toma una hoja de papel y escribe: ¿cuál es el primer paso que puedo dar hoy, incluso con miedo? Luego hazlo. Y cuando termines, anota cómo te sentiste. Repite este proceso cada día. Estás entrenando a tu mente para obedecer a tu decisión, no a tu temor. Con cada acción estarás construyendo una nueva identidad, la de alguien que actúa, la de alguien que no espera, la de alguien que aunque siente miedo no se rinde. Y paso a paso, el miedo se convertirá en un maestro, no en un carcelero. Porque tú naciste para avanzar, no para quedarte atrapado en lo que podría pasar. Lo que cuenta es lo que haces hoy. Y ese primer paso cambia todo. Enseñanza 6. La ciencia del abandono consciente. A veces lo que más nos hace sufrir no es lo que está pasando, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Nos aferramos a pensamientos que duelen, a personas que se fueron, a expectativas que no se cumplieron. Nos aferramos porque creemos que si soltamos, perdemos, que si dejamos ir, nos quedamos vacíos. Pero lo cierto es que el apego no nos da seguridad, solo nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro y nos aleja por completo del presente. Soltar no es rendirse, soltar es liberarse. El arte de soltar empieza por entender que no todo está bajo tu control. De hecho, muy pocas cosas lo están. Puedes controlar tu actitud, tus decisiones, tu enfoque, pero no puedes controlar el comportamiento de los demás, ni lo que pasó, ni lo que está por venir. Sin embargo, la mente intenta controlar todo, se aferra a la idea de que si piensas lo suficiente en algo, lo puedes evitar o forzar. Pero eso solo crea ansiedad. Pensar no es controlar, repetir no es resolver. Mucho del sufrimiento emocional que llevas hoy no es por lo que estás viviendo, sino por lo que no sueltas. Tal vez estás atrapado en un recuerdo, en un error que no dejas ir, en una promesa que no se cumplió. Y eso genera un apego silencioso, te consume desde dentro. Quieres que las cosas sean diferentes, quieres que una persona actúe de otra forma, quieres que el pasado cambie. Pero por más que lo desees, no se puede. Lo que fue, fue. Lo que no es, no es. La paz llega cuando dejas de luchar con eso. Soltar es permitir que la vida fluya sin necesidad de forzarla. Es mirar lo que sientes, lo que piensas y no aferrarte. No significa que no te importe, significa que no te domina. Puedes sentir tristeza sin convertirla en identidad. Puedes tener miedo sin vivir paralizado. Puedes aceptar la incertidumbre sin necesidad de controlarla. Cuando sueltas, recuperas energía, porque todo lo que retienes te retiene. Todo lo que fuerzas te desgasta. Practicar el arte de soltar no es algo que se hace una vez, es un ejercicio diario. Cada vez que aparece una emoción negativa, no intentes reprimirla ni huir de ella. Solo obsérvala, siéntela y luego deja que pase. No la alimentes con pensamientos, no la sostengas con juicios, solo respira. Está ahí, pero no eres tú. No necesitas resolverlo todo. No necesitas entenderlo todo. A veces solo necesitas permitir que sea para que se disuelva.
Una técnica sencilla para aplicar esto es imaginar que tus pensamientos son hojas flotando en un río. Los ves pasar, pero no los agarras. No te lanzas al agua para perseguirlos, simplemente los dejas ir, porque tú no eres lo que piensas, eres quien observa. Y esa distancia interna es la que te da libertad. Entre tú y lo que sientes hay un espacio, y en ese espacio puedes elegir, aferrarte o soltar. Desde el estoicismo, Epicteto enseñaba que la fuente del sufrimiento humano está en desear que las cosas sean como no son. El sabio acepta lo que no puede cambiar y pone su energía en lo que sí depende de él, y eso es soltar, renunciar a la ilusión del control externo y cultivar el dominio interno. Cuando empiezas a soltar, sientes una paz nueva, una libertad ligera. Ya no cargas con el peso de lo que no depende de ti. Ya no te defines por lo que perdiste ni por lo que pudo ser. Vives más presente, más liviano, más tú, porque cuando sueltas el control, recuperas el poder. Y ese poder no está en forzar, sino en fluir. Hoy, pregúntate qué me está doliendo porque me aferro. ¿Qué pasaría si dejo de luchar con eso? Escríbelo, respíralo y permite que se vaya, no porque no te importe, sino porque mereces paz. Soltar no es una debilidad, es una elección consciente de vivir sin cadenas, porque cuanto más sueltas, más espacio creas para lo nuevo, para lo real, para lo que sí está alineado con tu bienestar. Y en ese espacio empieza tu verdadera libertad. Enseñanza 7. Descubre lo que de verdad ocurre. Tu mente puede imaginar escenarios terribles con una facilidad impresionante. Basta una duda, una falta de información o una pequeña sospecha para que empiece a construir historias negativas que te llenan de ansiedad. Te preocupas, te angustias, te paralizas, pero cuando finalmente conoces los hechos reales, te das cuenta de que nada era tan grave como parecía. La preocupación, en la mayoría de los casos, no nace de lo que sabes, sino de lo que asumes. El problema es que muchas veces vivimos atrapados en suposiciones sobre lo que otros piensan, sobre lo que podría pasar, sobre lo que significan ciertas señales. Suposiciones que se basan en fragmentos de información, interpretaciones personales o simplemente miedos internos. Y cuando permites que esas suposiciones tomen el control, pierdes claridad. Empiezas a reaccionar ante posibilidades, no ante realidades. Eso desgasta tu mente, tu cuerpo, tu energía. Por eso una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es comprometerte con la verdad, ir directo a los hechos, preguntar, investigar, buscar claridad, porque en cuanto tienes datos reales frente a ti, el monstruo se encoge, la incertidumbre se disuelve y tú recuperas tu centro. Imagina que estás esperando una respuesta de alguien y esa persona no contesta. Tu mente empieza a crear historias. Seguro está molesto, ya no quiere saber nada, algo hice mal. Y esas ideas, sin ninguna confirmación, comienzan a afectarte emocionalmente. Pero si decides buscar la verdad y preguntas directamente, ¿todo bien?, tal vez descubres que simplemente estaba ocupado o sin batería. La diferencia emocional entre actuar desde la suposición o desde la información es abismal. La clave es entender que la preocupación se alimenta del vacío de información. Cuanto menos sabes, más asumes. Cuanto más asumes, más te preocupas. Y cuanto más te preocupas, menos actúas. Es un ciclo que te drena y te aleja de la solución. Pero cuando das un paso y decides obtener los hechos reales, todo cambia. Tienes con qué trabajar, tienes claridad para decidir, no fantasmas que combatir. La aplicación práctica de esto es simple pero poderosa. Cuando algo te preocupe, detente y hazte esta pregunta. ¿Qué sé con certeza y qué estoy asumiendo? Escribe las respuestas. Verás cómo la mayoría de tus pensamientos vienen de interpretaciones, no de verdades. Luego, haz lo necesario para obtener claridad. Si puedes, habla con la persona. Si es un tema de salud, consulta a un profesional. Si es un problema laboral, busca información concreta. No tomes decisiones con base en la niebla.
El simple acto de buscar hechos reales ya te empodera, porque pasas de ser una víctima pasiva de la duda a ser alguien activo que busca comprender. Eso reduce el estrés, te da perspectiva, te devuelve la capacidad de razonar sin que la emoción te domine. Desde el estoicismo, esta práctica tiene un enorme valor. Los estoicos enseñaban que la mente humana debe ser gobernada por la razón, no por el impulso ni por la imaginación desbordada. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces nuestra opinión se basa en conjeturas. El sabio no se deja arrastrar por eso. Examina, contrasta, investiga, busca los hechos antes de juzgar. Vivir con claridad no significa tener todas las respuestas, pero sí significa actuar con base en lo que realmente sabes. Y eso te da una ventaja increíble. No reaccionas desde el miedo, tomas decisiones con calma, no pierdes tiempo rumiando ideas falsas. Te vuelves más preciso, más estable, más sereno. Haz de esto una práctica diaria. Cada vez que algo te preocupe, pregúntate, ¿qué datos me faltan? ¿A quién puedo preguntar? ¿Qué debo verificar? No permitas que tu mente construya castillos de ansiedad sobre cimientos de suposición. Ve a los hechos. Ellos son tu ancla. Cuando eliges la verdad sobre la suposición, estás eligiendo la paz sobre el miedo, y eso transforma tu forma de vivir, porque en la claridad no hay lugar para el drama, solo hay espacio para actuar, avanzar y vivir con libertad. Enseñanza 8. Ignorar a personas tóxicas y pensamientos negativos externos. No todo lo que escuchas merece una respuesta. No todas las personas merecen tu energía. Aprender a ignorar lo que te intoxica no es frialdad, es inteligencia emocional. Hay personas que, con solo hablar, intentan sembrar duda, miedo o culpa. Hay comentarios que no buscan construir, sino desestabilizar. Y si no aprendes a proteger tu mente de esas influencias externas, terminarás cargando con emociones que no te pertenecen y con pensamientos que nunca fueron tuyos. La negatividad es contagiosa, igual que un virus. Y muchas veces, quienes más cerca tenemos son quienes más la transmiten. No porque quieran hacerte daño directamente, sino porque no han aprendido a gestionar su propio dolor y lo proyectan en otros. Te critican porque no se atreven a cambiar ellos. Te menosprecian porque no saben valorarse a sí mismos. Te contaminan porque no han limpiado su interior. Y si tú no pones un límite, esa toxicidad se filtra en tu sistema emocional y lo envenena. Por eso, ignorar no es una actitud pasiva, es un acto consciente de protección. Cuando decides no responder, no engancharte, no dejar que esas palabras te definan, estás diciéndole a tu mente, mi paz vale más. Ignorar no es debilidad. Es fuerza silenciosa. Es entender que lo que otros digan o piensen no cambia tu valor ni tu camino. Y esto no solo aplica a personas, también a pensamientos negativos que otros intentan sembrar en ti. Frases como, tú no puedes, eso es imposible, no vas a lograrlo, mejor quédate donde estás. Si no eres consciente, esas ideas se quedan dando vueltas en tu mente y empiezas a repetirlas como si fueran tuyas. Pero no lo son. Son juicios prestados, cargados de miedo ajeno. No tienes que aceptarlos. Tienes derecho a cerrarle la puerta a todo lo que no te construya. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Empieza observando con quién pasas más tiempo y cómo te sientes después de estar con esas personas. ¿Te sientes inspirado, motivado, en paz? ¿O terminas con ansiedad, dudas, agotamiento emocional? Aprende a reducir el contacto con quienes te drenan. No necesitas pelear ni dar explicaciones, solo toma distancia. A veces la mejor conversación es el silencio y la mejor respuesta es no estar. Tampoco tomes nada personalmente. Las personas tóxicas hablan desde sus heridas, no desde tu verdad. Si alguien te critica, no asumas que tiene razón. Pregúntate, ¿esto me pertenece o es una proyección suya?
Muchas veces lo que alguien te dice no tiene nada que ver contigo, sino con su propia frustración o inseguridad. No cargues culpas que no te corresponden y, sobre todo, cultiva relaciones que te eleven. Rodéate de personas que te hablen con respeto, que celebren tus avances, que te reten a ser mejor sin destruirte en el proceso. Relaciones donde haya apoyo, no competencia. Donde haya verdad, no manipulación. Eso es parte esencial del cuidado emocional. Desde el estoicismo, Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como ellos. Esa frase encierra una gran verdad. No necesitas responder con odio ni permitir que la oscuridad de otros apague tu luz. Solo mantente firme en tu centro y sigue tu camino sin distracciones. Ignorar es avanzar. Ignorar es no dejar que lo ajeno te robe tu paz. Cuando aplicas esto de forma constante, algo hermoso sucede. Te sientes más libre. Ya no reaccionas ante cada crítica. Ya no cambias tu rumbo por opiniones sin fundamento. Tu mente se vuelve más silenciosa, más fuerte. Y tu energía, en lugar de disiparse en discusiones inútiles, se enfoca en lo que realmente importa. Tu crecimiento, tu bienestar, tu propósito. Protégete. No por miedo, sino por amor propio. No todos merecen acceso a tu mente ni a tu corazón. Elige con sabiduría a quién escuchas, con quién compartes tu tiempo y qué ideas permites entrar en tu espacio interno, porque tu paz mental es sagrada y cada vez que ignoras lo que no te eleva, estás reafirmando ese valor. Enseñanza 9. Incorporar prácticas de respiración consciente para calmar la mente. La mente agitada siempre va de la mano con una respiración superficial. Cuando estás ansioso, preocupado o estresado, sin darte cuenta, comienzas a respirar más rápido, más corto, como si tu cuerpo estuviera en estado de alerta constante. Esa respiración apresurada alimenta la tensión, mantiene activa la respuesta de lucha o huida y dificulta que puedas pensar con claridad. Pero cuando respiras conscientemente, todo cambia. Tomas el control de tu cuerpo, calmas tu sistema nervioso y traes de vuelta a tu mente al momento presente. La respiración consciente no es una técnica complicada ni requiere horas de práctica. Es simplemente darte cuenta de cómo estás respirando y usarlo a tu favor. En lugar de dejar que tu cuerpo respire en automático y refleje el caos interno, eliges respirar con intención, con ritmo, con profundidad. Ese acto tan simple tiene el poder de interrumpir pensamientos obsesivos, detener la espiral de ansiedad y devolverle a tu mente un estado de presencia. Cuando llevas tu atención a la respiración, creas una pausa en la tormenta mental. No estás escapando, estás observando, no estás suprimiendo lo que sientes, estás sosteniéndolo desde un lugar de calma. Tu enfoque deja de estar en los pensamientos que te desbordan y se centra en algo concreto, físico, real, el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Una forma práctica de hacerlo es dedicar solo unos minutos al día a sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. No tienes que cambiarla al principio, solo sentirla. Percibe cómo entra el aire por tu nariz, cómo se expande tu abdomen, cómo sale lentamente. Luego, comienza a alargar tus inhalaciones y exhalaciones. Por ejemplo, inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Alargar la exhalación activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación. Este pequeño ejercicio puede hacerse al despertar, antes de dormir o en medio del día cuando sientas que pierdes el equilibrio. Incluso puedes practicarlo mientras caminas o trabajas, simplemente prestando atención consciente a tu respiración. No necesitas condiciones especiales, solo necesitas estar dispuesto a detenerte y volver a ti. En momentos de crisis o agitación emocional, también puedes usar la respiración para evitar reacciones impulsivas. En lugar de dejarte arrastrar por la emoción del momento, respira profundo. Ese pequeño espacio entre estímulo y reacción puede cambiarlo todo, porque ahí es donde recuperas el control. La respiración consciente no borra los problemas,
pero te da una mente más clara para enfrentarlos. Desde el estoicismo, Marco Aurelio hablaba de la importancia de volver al cuerpo como una forma de calmar la mente. Él entendía que la agitación interior se reducía cuando volvíamos al presente, y no hay ancla más poderosa al presente que la respiración. Es lo único que siempre está contigo, que no depende de nada externo y que puedes usar en cualquier momento para volver al equilibrio. Cuando haces de esta práctica un hábito, comienzas a notar un cambio profundo. Te vuelves más consciente de tu estado mental y emocional. Detectas más rápido cuando estás entrando en tensión y sabes cómo volver a la calma. Ya no reaccionas desde el descontrol, sino que respondes desde la serenidad. Y lo mejor es que esta práctica no requiere de fuerza de voluntad ni motivación. Solo requiere presencia. Solo requiere unos minutos y una decisión, la de volver a ti. Haz de la respiración consciente tu refugio, tu herramienta diaria, tu primer recurso ante el estrés. Porque cada vez que eliges respirar con intención, estás diciendo, yo estoy al mando, no la ansiedad, no el miedo, no el caos externo. Tú. La respiración consciente no es solo una técnica, es una forma de recordarte quién está en control, y cada inhalación profunda te lo confirma. La paz que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas detenerte y respirar. Enseñanza 10. El sufrimiento anticipado es más intenso que el sufrimiento real. La mente tiene una habilidad muy particular: anticipar. Imagina, proyecta, se adelanta a lo que podría pasar. Y aunque eso puede ser útil para prepararte, cuando se convierte en un hábito obsesivo, lo único que genera es sufrimiento. Sufrimiento que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se justifica. Porque lo que temes muchas veces no llega, y si llega, rara vez es tan grave como lo imaginaste. Séneca lo dijo con claridad hace siglos: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Qué significa eso? Que la ansiedad, el estrés y el miedo que sientes la mayor parte del tiempo no vienen de lo que realmente está ocurriendo, sino de lo que tu mente cree que podría ocurrir. Y en ese espacio entre el ahora y el quizás, te pierdes. Te torturas con escenarios que todavía no existen, que puede que nunca existan, pero que ya te duelen como si fueran reales. Piensa en todas las veces que te angustiaste por una conversación que aún no tenías, por un resultado que aún no salía, por una situación que todavía no pasaba. Tu cuerpo ya estaba tenso, tu respiración alterada, tu mente acelerada, y luego, cuando eso finalmente sucedió, si es que sucedió, resultó que no era tan grave. Entonces, ¿para qué tanto sufrimiento previo? La anticipación negativa es como un impuesto emocional que pagas por adelantado sin saber si será necesario. Y lo peor, es un impuesto que nunca se reembolsa. Todo ese estrés, toda esa tensión solo debilita tu sistema, nubla tu juicio y te hace menos capaz de enfrentar lo real cuando llega. Lo primero que necesitas es identificar cuándo estás cayendo en este patrón. Detente y pregúntate: ¿esto que estoy sintiendo es por algo que está ocurriendo ahora o por algo que solo estoy imaginando? Esa distinción es fundamental, porque si no lo haces, terminas viviendo en un futuro imaginario, reaccionando a problemas que todavía no existen. Cuando tomas conciencia de que estás anticipando un problema, ahí es donde puedes aplicar una de las herramientas más poderosas, el mindfulness, volver al presente, regresar a la hora, porque en este preciso momento la mayoría de tus miedos no tienen base real. En este segundo estás respirando, estás a salvo, estás aquí, y cuando vuelves a este instante, tu cuerpo se relaja, tu mente se calma y tu percepción se aclara. Practicar mindfulness no es sentarte a meditar por horas, necesariamente. Es simplemente observar tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, sin juicio, sin tratar de cambiar nada. Solo darte cuenta de que estás aquí, y desde ese lugar de presencia
Puedes ver que el monstruo que temías no está delante de ti, está solo en tu mente. Desde el estoicismo, esta práctica tiene un enorme respaldo. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, todos coincidían en que no debemos preocuparnos por lo que aún no ha llegado, porque al hacerlo sufrimos dos veces. Una por lo que anticipamos y otra por lo que realmente ocurre. Y muchas veces solo la primera. Cada vez que te sorprendas en medio de una tormenta mental sobre el futuro, repítete esto. Ahora mismo estoy bien. Di esa frase en voz baja o mentalmente. Úsala como un ancla para volver al presente. Luego respira profundo. Siente tu cuerpo. Mira a tu alrededor. Reconéctate con lo que sí es real. Y lo más importante, confía en ti. Confía en que si ese problema llega, vas a tener la fuerza, la claridad y la sabiduría para enfrentarlo. Porque lo harás desde el presente, no desde la anticipación. Y en el presente siempre tienes más recursos de los que imaginas. Vivir anticipando el dolor solo debilita tu espíritu. Vivir en el presente te fortalece. No se trata de ignorar el futuro, sino de no vivir esclavizado por él. Porque la única realidad que puedes habitar, controlar y transformar es esta, el ahora. Y cuando eliges quedarte aquí, el miedo pierde fuerza y tú la recuperas. Enseñanza 11. Hacer actividades de baja estimulación empeora la rumia mental. Cuando estás atrapado en tus pensamientos, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto haciendo algo que no requiere tu atención. Muchas veces, en un intento de descansar la mente, terminas dándole más espacio para que te torture. Te sientas frente al televisor viendo algo que apenas captas, revisas las redes sociales sin propósito o simplemente te quedas mirando al techo, creyendo que eso te calmará. Pero la realidad es que esas actividades de baja estimulación son terreno fértil para la rumia mental. La rumia es ese proceso en el que un pensamiento negativo se repite una y otra vez sin llegar a ninguna solución. Te sientes mal, recuerdas algo doloroso, le das vueltas, vuelves a sentirte peor, lo analizas de nuevo. Y así entras en un bucle del que es difícil salir, y cuanto menos ocupada está tu mente, más poder toma esa espiral. Las actividades pasivas no demandan nada de ti, no requieren enfoque, ni movimiento, ni toma de decisiones. Son fáciles, cómodas, pero peligrosas cuando estás en un estado vulnerable, porque el espacio mental que dejan libre lo ocupa tu ansiedad, y lo ocupa con fuerza. Si estás en una etapa de tristeza, estrés o preocupación, necesitas cortar ese espacio libre con acción consciente, no con distracción superficial. Tu mente necesita dirección. Si no se la das, ella va a tomar el camino que le es más familiar. Los pensamientos repetitivos, los recuerdos dolorosos, las preguntas sin respuesta. Por eso, una de las mejores estrategias para reducir la rumia mental es cambiar el tipo de actividad que haces. No es que tengas que estar ocupado todo el tiempo, sino que elijas tareas que te involucren, que te exijan estar presente, que capten tu atención. Hacer algo que requiera concentración te saca del bucle mental porque tu cerebro no puede mantener dos focos intensos al mismo tiempo. Cuando te enfocas en una tarea creativa, lógica o física, el flujo de pensamientos negativos pierde intensidad. Tu mente se redirige, tu cuerpo se activa y tu estado emocional empieza a cambiar casi sin que lo notes. Pueden ser actividades simples: escribir, cocinar, resolver un rompecabezas, ordenar una parte de tu casa, leer un libro que despierte tu interés real, aprender algo nuevo. Incluso salir a caminar prestando atención a lo que ves, sientes y oyes ya cambia la energía mental que arrastras. Lo importante es que te involucres de verdad, que no lo hagas en piloto automático, que estés ahí presente, usando tu atención como un ancla. Desde el estoicismo, esta idea también tiene base. Los estoicos creían en el uso activo de la razón y de la acción para evitar que la mente se perdiera en fantasías, temores o pensamientos autodestructivos.
Marco Aurelio decía, el alma se vuelve como lo que contempla, y si contemplas tus pensamientos negativos en silencio todo el día, eso es en lo que te conviertes. Pero si decides actuar, moverte, enfocarte, el alma también se transforma con lo que eliges mirar y hacer. Esto no significa huir de tus emociones ni negarlas, significa no alimentarlas, no darles un escenario donde puedan reproducirse sin control. Si necesitas sentir tristeza, hazlo, pero no la riegues con horas de inactividad pasiva. Si necesitas reflexionar, hazlo escribiendo, dialogando, procesando, no repitiendo una y otra vez lo mismo en tu mente sin dirección. El resultado de este cambio es profundo. Notarás que la ansiedad baja, que el pensamiento se vuelve más claro, que tu estado de ánimo mejora sin que tengas que hacer grandes cambios externos. Porque el simple acto de elegir una actividad más estimulante ya genera un impacto emocional. No solo cambia tu atención, también cambia tu química cerebral. Produce dopamina, enfoca tu energía y reduce el cortisol del estrés. Así que la próxima vez que sientas que tu mente no para, no te quedes pasivo. No pongas la serie de siempre, no entres en el scroll infinito. Haz algo que te exija estar ahí, porque cuanto más presente estás en una tarea, menos presente estás en la rumia. Y cuanto más entrenas tu atención hacia lo constructivo, más fácil será recuperar tu calma y claridad. Enseñanza 12. La calidad y cantidad del sueño REM es fundamental para procesar y aliviar el impacto de pensamientos traumáticos. Tu mente necesita descanso para sanar, pero no cualquier descanso. Necesita sueño profundo, especialmente ese que ocurre durante la fase REM. Esa etapa en la que tus ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, aunque todo tu cuerpo esté inmóvil. Es ahí donde sucede algo casi milagroso. El cerebro empieza a procesar, limpiar y reorganizar las emociones más intensas del día, incluyendo aquellas que te han marcado profundamente. Si has pasado por una experiencia dolorosa, si arrastras pensamientos que no puedes soltar, necesitas entender esto. Dormir bien no es un lujo, es una herramienta terapéutica. Durante el sueño REM, tu cerebro activa mecanismos que ayudan a disolver la carga emocional de recuerdos difíciles. No borra la memoria, pero la transforma. Lo que ayer era una herida abierta, después de varias noches de buen descanso, puede convertirse en un recuerdo sin dolor. Esto no ocurre de forma mágica, ocurre porque el cerebro tiene una capacidad natural de integrar experiencias, y esa capacidad se activa especialmente mientras sueñas. Por eso, cuando no duermes bien, lo primero que se altera es tu estabilidad emocional. Tienes menos paciencia, más reactividad, pensamientos más caóticos, y si estás lidiando con recuerdos traumáticos o pensamientos intrusivos, la falta de sueño REM solo amplifica el malestar. Tu mente no tiene tiempo ni espacio para procesar. Todo se acumula, todo se queda pendiente, y lo que debía diluirse se intensifica. Dormir profundamente, con ciclos completos de sueño REM, no es solo una cuestión de horas, sino de calidad. Puedes dormir 8 horas y aún así levantarte agotado si tu sueño fue interrumpido, superficial o lleno de estímulos. Por eso es clave mejorar tus hábitos nocturnos. Necesitas preparar tu cuerpo y tu mente para un descanso real. Y eso empieza mucho antes de cerrar los ojos. Evita la cafeína en las horas finales del día. Reduce la exposición a pantallas, especialmente la luz azul que interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Crea un ritual para dormir, una rutina tranquila que le indique a tu sistema nervioso que es hora de desconectarse. Puede ser leer algo ligero, tomar una infusión relajante, escuchar música suave o practicar respiración consciente. Tu habitación también juega un papel clave. Oscuridad total, temperatura fresca, silencio o sonidos suaves. Todo esto ayuda a que tu cuerpo entre en un estado de relajación profunda. El sueño no es solo cerrar los ojos, es sumergirse en un estado donde el cuerpo se repara y la mente se reinicia.
Y si has pasado por momentos difíciles, este tipo de sueño se vuelve aún más vital. No necesitas forzarte a olvidar lo que ocurrió, pero sí necesitas darle a tu cerebro el espacio y las condiciones para procesarlo. Muchas veces, la mente no puede soltar algo no porque no quiera, sino porque no ha tenido el tiempo necesario para integrarlo, y el sueño REM es ese tiempo. Desde la perspectiva de la neurociencia, hay estudios que demuestran que las personas que tienen una buena calidad de sueño REM experimentan una disminución significativa en la intensidad emocional de los recuerdos dolorosos. El cerebro literalmente desactiva la parte más reactiva de la emoción asociada a esos recuerdos. Por eso, después de dormir bien, lo que antes parecía insoportable, ahora es manejable. No es olvido, es transformación. Y desde la sabiduría antigua, incluso los estoicos entendían el valor del descanso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de dejar que la mente se calme para poder pensar con claridad. La serenidad, según ellos, no era ausencia de emociones, sino dominio sobre ellas. Y ese dominio solo es posible cuando el cuerpo y la mente han descansado profundamente. Dormir bien no resolverá todos tus problemas, pero te dará la fuerza mental y emocional para enfrentarlos con más claridad. Si estás pasando por una etapa difícil, no subestimes el poder de una buena noche de sueño. Protege ese momento como si fuera sagrado. No lo sacrifiques por trabajo, por distracciones ni por preocupaciones que no puedes resolver de noche. Haz del sueño una prioridad, porque cada vez que descansas bien, tu mente se alivia, tu corazón se aquieta y tu mundo interno se ordena un poco más. Y eso, cuando estás sanando, vale más que cualquier consejo. Enseñanza 13. La importancia de un propósito claro para vencer la negatividad. Cuando no sabes para qué estás aquí, cualquier cosa puede derrumbarte. La crítica más pequeña, el error más leve, el obstáculo más inesperado, todo se siente más grande de lo que realmente es. Pero cuando tienes un propósito claro, definido y profundo, nada te detiene fácilmente. Porque sabes quién eres, sabes por qué haces lo que haces, y sabes que todo lo que enfrentas forma parte de ese camino. El propósito no elimina los problemas, pero les quita el poder de destruirte. Un propósito actúa como una brújula interna. Cuando lo tienes, tu mente deja de girar en círculos, tus decisiones se alinean, tu energía se concentra, tu dolor incluso adquiere sentido. Ya no sufres porque sí, sufres con dirección, con una razón más grande que el momento, y eso transforma tu manera de vivir, porque lo que te empuja ya no es el miedo a caer, sino el deseo de avanzar hacia algo que realmente importa para ti. La negatividad, la duda, el autosabotaje, todos ellos encuentran su alimento en la falta de claridad. Cuando no sabes hacia dónde vas, tu mente se llena de ruido, de pensamientos aleatorios, de juicios ajenos, de comparaciones. Pero cuando tienes un propósito firme, ese ruido ya no te distrae tanto, porque tu visión es más fuerte que tus emociones momentáneas. Tener un propósito claro significa que ya no necesitas la aprobación constante de los demás. Ya no estás buscando validación externa para sentir que estás en el camino correcto. Porque lo sabes, porque lo sientes, porque cada paso que das tiene una dirección interna que lo respalda. Y cuando eso sucede, el peso de la opinión ajena se reduce y el poder de tu convicción crece. Descubrir tu propósito no es un proceso inmediato, pero es totalmente necesario. Requiere introspección, preguntarte con honestidad, ¿qué me mueve? ¿Qué me duele tanto que quiero cambiarlo? ¿Qué puedo aportar al mundo que tenga verdadero valor? ¿Qué haría incluso si nadie me aplaudiera? Las respuestas a esas preguntas son pistas. No siempre son claras al principio, pero si las sigues con disciplina, te llevarán a una visión más nítida. Una herramienta práctica es escribir tu propósito todos los días, incluso si va cambiando o evolucionando.
Al hacerlo, lo grabas en tu mente, lo conviertes en una declaración interna que te sostiene cuando las cosas no van como esperas. También puedes usarlo como filtro para tus decisiones. Si algo no se alinea con ese propósito, lo dejas ir. Si sí se alinea, lo haces con toda tu energía. Esto simplifica la vida, reduce la indecisión y te ahorra muchísima energía mental. Cuando surgen momentos difíciles, porque siempre surgirán, no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo usar esto para avanzar en mi propósito? Esa pregunta cambia por completo tu enfoque. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres un creador de significado. Tomas el dolor y lo conviertes en aprendizaje. Tomas la caída y la conviertes en impulso, porque tu propósito te recuerda que todo lo que te pasa es parte del proceso. Desde la filosofía estoica, esta idea también se refuerza. Marco Aurelio escribió: «La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella». Y cuando tus pensamientos giran en torno a un propósito claro, tu vida también se ordena. Los estoicos hablaban del deber interior, de vivir de acuerdo con la naturaleza propia, con ese llamado interno que cada ser humano tiene. No vivían para evitar el dolor, sino para cumplir con su misión, aun con dolor si era necesario. Cuando vives con propósito, te conviertes en una persona resiliente, no porque nada te afecte, sino porque nada te detiene. Puedes tener días malos, pero no abandonas tu visión. Puedes sentirte confundido, pero sigues caminando. Puedes escuchar voces negativas, pero ya no les crees. Porque tu propósito habla más fuerte, es tu motor, es tu ancla, es tu norte. Y al vivir así, tu mente se llena de dirección en lugar de duda, tu energía se enfoca en construir en lugar de reaccionar, tu vida se convierte en un camino con sentido. No importa cuánto falte, importa que estás avanzando hacia algo que resuena con tu alma. Y eso, al final del día, es lo que da verdadera paz, porque saber por qué haces lo que haces, lo cambia todo. Enseñanza 14. Visualización positiva para enfocar la mente en el éxito. La mente no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que realmente vives, y ese es precisamente el poder oculto de la visualización positiva. Cuando te tomas el tiempo para ver con claridad tu objetivo cumplido, cuando lo sientes como real, cuando lo vives internamente con emoción, estás entrenando a tu cerebro para creer que eso ya es posible. Y lo más poderoso, empiezas a actuar como si eso fuera una realidad en camino. Visualizar no es soñar despierto sin propósito, es una práctica mental estratégica, es darle una dirección clara a tu enfoque, a tu energía, a tus decisiones, es decirle a tu mente, esto es hacia donde vamos, esto es lo que quiero construir, y esto es lo que ya puedo sentir como parte de mí. Cuando haces eso con detalle y con emoción, tu mente se alinea. Dejas de divagar, dejas de llenarte de dudas innecesarias, porque ya tienes una imagen clara que te guía. La mayoría de las personas se pasan el día visualizando, pero lo hacen de forma negativa, se imaginan fracasando, siendo rechazadas, equivocándose, perdiendo, y no se dan cuenta de que esas imágenes también están moldeando su conducta, sus emociones, su percepción del mundo. Por eso te digo, si vas a imaginar algo que sea a tu favor, si tu mente va a crear escenarios que sean de éxito, de logro, de satisfacción, de avance, cada día dedica unos minutos a cerrar los ojos y ver tu objetivo cumplido. No lo pienses vagamente, vívelo. Imagina los detalles. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando llegas ahí? ¿Qué emoción te invade? Orgullo, paz, gratitud, alegría. Permítete sentir todo eso. Esa emoción es el ancla, es lo que transforma la visualización en una experiencia real para tu cerebro, porque no basta con ver, necesitas sentir. Cuando repites este ejercicio de forma constante, creas nuevas conexiones neuronales.
Estás literalmente reprogramando tu mente para ver el éxito como una posibilidad familiar, no como algo lejano, y eso cambia cómo te comportas en el día a día. Tomas decisiones más alineadas, te atreves más, te enfocas más, porque estás actuando desde una imagen interior que te impulsa. Y aquí viene lo más útil: usa esta herramienta en los momentos de duda. Cuando sientas que algo no va como esperabas, cuando aparezca la voz interna que te dice no vas a poder, esto no es para ti, ya es tarde, detente, respira y visualiza. Vuelve a conectar con la imagen del éxito. Recuérdale a tu mente a dónde estás yendo. Recuérdale que ya lo ha visto, que ya lo ha sentido y que nada de lo que está ocurriendo ahora es tan grande como para hacerte rendir. Desde la psicología deportiva hasta la neurociencia, la visualización ha sido validada como una herramienta real, práctica y poderosa. Los atletas de élite no solo entrenan su cuerpo, también entrenan su mente visualizando cada movimiento, cada victoria, cada resultado. Porque saben que si lo ves con suficiente claridad por dentro, será mucho más fácil alcanzarlo por fuera. Incluso desde la filosofía estoica hay espacio para esta práctica. Marco Aurelio hablaba de representarse con claridad el tipo de persona que querías ser, de imaginar tu carácter ideal, tu mejor versión, y actuar en base a esa imagen. Eso también es visualización. No es esperar que el mundo cambie, es comenzar el cambio desde adentro. Lo que repites mentalmente, lo refuerzas. Y lo que refuerzas mentalmente, lo manifiestas en tu actitud. Por eso, cuando visualizas tu éxito con emoción, estás sembrando en tu mente una idea poderosa, que puedes, que mereces, que vas hacia algo más grande que tus miedos. Y esa semilla, si la riegas todos los días, se convierte en acción, en persistencia, en confianza. Haz de esta práctica parte de tu rutina. No tomará más de 5 minutos al día, pero la claridad que te dará, la emoción que encenderá en ti y la motivación que despertará serán enormes, porque cuando tu mente tiene una imagen clara del éxito, empieza a moverse hacia él. Aunque tengas dudas, aunque haya obstáculos, aunque no veas resultados inmediatos, visualizar es recordarte cada día que vas por más, y esa certeza te hace imparable. Enseñanza 15. Generar un espacio que impulse el bienestar. Lo que te rodea moldea lo que piensas, el entorno en el que vives, las personas con las que más hablas, el espacio en el que trabajas o descansas. Todo eso influye profundamente en cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo actúas. A veces crees que lo que te detiene está dentro de ti, pero en realidad está afuera, en un ambiente que no te impulsa, que no te inspira, que no te ayuda a crecer. Por eso, crear un entorno positivo no es una idea superficial, es una necesidad para transformar tu mentalidad. Cuando estás rodeado de caos, tu mente se vuelve caótica. Cuando estás rodeado de quejas, críticas y energía baja, poco a poco comienzas a pensar igual, incluso sin darte cuenta. Absorbes esa frecuencia, se instala en ti. Y por más fuerza de voluntad que tengas, es difícil avanzar si todo lo que ves, escuchas y sientes en tu entorno te arrastra hacia atrás. La negatividad es contagiosa, pero afortunadamente la positividad también lo es. Y tú puedes construir un entorno que te alimente, que te desafíe, que te sostenga. Todo empieza por las personas. No puedes construir una mentalidad fuerte si te rodeas de personas que no creen en ti, que minimizan tus logros, que se burlan de tus ideas, que siempre esperan lo peor. La energía de las personas con las que más convives termina afectando tu forma de pensar. Por eso es fundamental rodearte de personas que te eleven, no que te limiten. Personas que te inspiren con su ejemplo, que te reten con amor, que te apoyen sin necesidad de aplausos constantes. No necesitas un círculo grande, necesitas un círculo auténtico. Y si no tienes esas personas cerca aún, comienza por buscarlas en libros, en conferencias, en podcasts, en espacios donde el crecimiento sea la norma, no la excepción.
Llena tu mente de voces que hablen desde la convicción, la sabiduría, el progreso, que alimenten tu fe, no tus miedos. No subestimes el impacto de una sola frase, de una sola conversación con alguien que cree más en ti de lo que tú mismo crees. Tu entorno físico también tiene un impacto enorme. No se trata de tener lujos, se trata de tener orden, claridad, limpieza, un espacio que te refleje paz y dirección. El desorden externo muchas veces es un reflejo del desorden interno, pero también puede ser su causa. Cuando limpias tu espacio, cuando organizas tu ambiente, tu mente también se organiza, tus ideas fluyen mejor, tu energía se enfoca, te vuelves más productivo, más creativo, más presente. Haz pequeños cambios con intención. Ordena tu escritorio, abre las ventanas y deja entrar la luz. Deshazte de lo que ya no necesitas. Pon frases que te motiven donde puedas verlas cada día. Crea una atmósfera que te recuerde constantemente en quién te estás convirtiendo. Que te hable de disciplina, de propósito, de calma. Porque lo que ves todos los días moldea tu identidad sin que lo notes. Y esto no es solo una cuestión de motivación. Está respaldado por la ciencia y por la experiencia de quienes han logrado grandes transformaciones. Cambiar el entorno cambia el comportamiento. Cambiar el comportamiento cambia la identidad. Y cambiar la identidad cambia los resultados. No puedes esperar sentirte poderoso en un entorno que te debilita. No puedes avanzar si estás rodeado de frenos. Pero sí puedes crear, paso a paso, un entorno que te sostenga mientras te conviertes en tu mejor versión. Desde la filosofía estoica también se hablaba de la importancia de cuidar lo que entra en tu mente y con quién compartes tu tiempo. Epicteto decía que no podías ser libre si estabas atado a las opiniones o actitudes de quienes te rodean. Y Marco Aurelio insistía en la disciplina de elegir a quién le das acceso a tu alma. Hoy, más que nunca, eso aplica, porque vivimos rodeados de estímulos y tú decides cuáles de ellos permites que te afecten. Un entorno positivo no se trata solo de colores bonitos o frases pegadas en la pared. Se trata de coherencia, de construir un espacio interno y externo que te recuerde a diario que estás en proceso de transformación. Y cuando eso ocurre, tu mentalidad cambia. Tu energía se eleva, tus decisiones se afinan, tu camino se hace más claro. No lo dejes al azar, no esperes a que el mundo te dé el entorno ideal. Créalo tú, ajústalo, protégelo. Porque cuando tu entorno está alineado con tu propósito, cada día se vuelve un impulso. Y cuando eso pasa, ningún obstáculo es lo suficientemente grande para detenerte. Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido con tu transformación. No todos lo hacen, pero tú sí. Y eso dice mucho de ti. Así que felicítate, valóralo, celébralo. Estás dando pasos reales para dominar tu mente y romper con lo negativo. Y ahora, para cerrar este proceso con fuerza, vuelve a los comentarios y escribe con intención. Hoy domino mi mente. Soy estoico. Hazlo como una afirmación final, como un sello mental que refuerza todo lo que acabas de escuchar. Si este contenido te ayudó, regálale un like a este video. Suscríbete para seguir recibiendo herramientas poderosas y activa la campana para no perderte lo que viene. Porque aquí no venimos a rendirnos, venimos a reprogramar la mente y construir una vida con propósito.